Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar esta deliciosa sopa de papa. Esta es una receta súper fácil de hacer y es una sopa riquísima con la cual se van a chupar los deditos. Quédense conmigo que comenzamos. Por acá está la receta por si gustan tomar captura de pantalla y guardarla. Comenzamos. En un sartén vamos a agregar 2 cucharadas de aceite de oliva, 3 ajos, un cuarto de chile verde o pimiento verde, media cebolla pequeña, 7 tomates partidos de esta manera y también vamos a estar agregando 7 ramitas de cilantro. Estos ingredientes los vamos a colocar acá en este sartén para sofreírlos un poquito. Lo vamos a hacer de esta manera y le vamos a agregar un poco de sal al gusto para que vayan tomando un delicioso sabor. Le voy a poner una pizca nada más de perejil seco, nada más es un toquecito para que le dé un rico sabor a estos ingredientes. Los vamos a mezclar de esta manera y cuando ya los tomates se vean así, de esta manera, yo le voy a poner una taza de agua para comenzar, ¿verdad? Y esto es para que despegue todo el tomate que pueda estar pegadito en el sartén. Ahora lo que voy a hacer es que todos estos ingredientes me los voy a llevar a la licuadora y los voy a sazonar. Comenzaré con una cucharada de consomé de vegetales o de pollo, una cucharadita de polvo de cebolla, una cucharadita de polvo de ajo, también media cucharadita de orégano y chile seco picante si ustedes quieren ponerle. Este chile es muy delicioso si se lo agregan en este momento para licuarlo, la sopa les va a quedar riquísima, pero es opcional. Yo tengo niños en casa, así es que no puedo ponerle picante, pero sí me encantaría. Le voy a agregar 5 ramitas de cilantro fresco y lo vamos a licuar muy bien. Y una vez que esto ya esté licuado, lo vamos a reservar. Por otro lado, en otro sartén voy a poner una cucharada de aceite de oliva. Y miren, por acá tengo 8 papas medianas, las cuales yo he cortado de este tamaño. Si ustedes gustan, la pueden cortar más pequeña o la pueden dejar más grande. Ya el corte es completamente opcional para cada uno, ¿verdad? Lo que voy a estar haciendo es que las voy a estar cocinando a fuego medio alto. De esta manera le voy a agregar un poquitito de sal nada más para que vaya sazonando. Y voy a estar aquí moviéndolas por alrededor de unos 7 minutitos hasta que las papas comiencen como a quererse como dorar. Pasado ese tiempo, por un colador voy a pasar la salsa que hemos licuado y la vamos a pasar acá por este colador para poder eliminar los residuos que queden de todo lo que licuamos. Voy a echarle agua a la licuadora para seguir sacando por acá todo este sabor delicioso que ha quedado acá en el colador y lo vamos a seguir moviendo. Miren, acá están los residuos y eso es lo que no queremos en la sopa. Para esta receta, según la cantidad de papas que vayan a necesitar cada uno en sus casitas, así va a ser también la cantidad del agua que le vamos a ir poniendo a nuestra rica sopa de papas. Le voy a agregar 2 hojas de laurel para que le dé un delicioso sabor. Es importante decirles de que el agua o el caldo de papa tiene que cubrir las papitas para que se puedan ablandar. En lo personal a nosotros nos gusta que el caldo no nos quede muy líquido, por lo tanto a mí me gusta dejar la sopa de papa un poco espesita, pero eso es completamente al gusto. La voy a sazonar con un poco de sal, también puede ser con consomé, pero pues con el consomé que yo le puse es para mí suficiente, pero pues ya el consomé y la sal yo lo dejo a opción de ustedes para que ustedes calculen. Yo por acá le voy a agregar un poco más de agua. Ya llevo con esta taza de agua que le puse, son alrededor de 5 tazas de agua que le voy poniendo, ¿verdad? Cada vez que ustedes vayan tapando esta sopa se va a ir consumiendo un poquito y ustedes ahí tienen que irle poniendo un poquito más de agua. Después de unos 15 minutos a cocción media alta,
las papas ya tienen que estar blanditas. ¿Cómo voy a saberlo? Solamente voy a agarrar una papita y la voy a llevar a la orilla del sartén o de la olla, y con la presión de la cuchara pues las vamos a presionar y ahí van a ustedes a darse cuenta que ya están bien blanditas. Ahora voy a remover las hojitas de laurel que le puse y listo. Nuestra sopa de papas está listísima y ha quedado deliciosa. Tienen que probar esta receta. Es súper fácil de hacer, muy deliciosa y a la vez económica. Esta rica sopa de papa ustedes la pueden acompañar con lo que ustedes gusten, le pueden poner crema. Yo en este caso le voy a poner queso. Yo no tengo queso fresco, pero si ustedes tienen, pónganle quesito fresco. Este es queso feta. También le voy a poner aguacate y le voy a poner cilantro. Está deliciosísima. Espero que la receta del día de hoy les haya gustado. Recuerden, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse a nuestro canal. Regálenme un me gusta y compartan nuestras recetas con sus familiares y con sus amigos. Espero verlos la próxima semana para más deliciosas recetas. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga. Hasta pronto.